En Business Connection, en una jornada en la que desde primera hora ya estamos esperando lo que será el final de la tarde, con la comparecencia del jefe de la FED, de Jerome Powell, tras la reunión de 2 días de política monetaria de la Reserva Federal, de ese FOMC, para analizar las claves, lo que se espera y todo lo que preocupa al mercado. Contamos esta mañana con Alexis Ortega, socio director de Finagentes Gestión. Alexis, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, la cita estaba marcada en el calendario, ya señalada de rojo hace ya bastante tiempo. Es verdad que además desde la publicación de las actas de diciembre la tensión se incrementaba y parece, ¿no?, que la estrategia del Banco Central y el calendario de la reducción del balance va a ser los temas claves a vigilar. No sé qué se espera. La verdad es que este año, obviamente después de 2 años con medidas especiales para la pandemia, claramente con la presión que está teniendo en los precios, pues los bancos centrales van a tener que cambiar un poco sus políticas y empezar a hacer un cierto grado de normalización. La verdad es que la normalización en estos momentos son 2 grandes temas. Uno, la subida de tipos de interés. Otro, la reducción del nivel de compras. Y el tercero sería lo que ya sería la reducción del balance. Y prácticamente el mercado está esperando respuestas prácticamente a estas 3 preguntas. La verdad es que esta es una jornada de transición, puesto que prácticamente casi todo el mundo lo que está esperando es que si se toma alguna decisión se tome en marzo. Y lo único que está esperando pistas si esa subida va a ser muy agresiva. Hay algunos incluso en el mercado que se plantean la idea de que la mejor manera de solucionar este problema de pérdida de credibilidad por parte de los bancos centrales con respecto a la inflación sea una subida contundente de los tipos de interés, por ejemplo, un medio punto en vez de un cuarto de punto, aunque en general se espera 4 subidas a lo largo de este año, con lo cual acabarían prácticamente en el 1%, pero queda esa duda. Decía, el mensaje va a ser lo suficientemente duro como para empezar a plantearse la idea de incluso o más subidas de tipo de interés o una muy fuerte subida de tipo de interés en marzo. Luego, en torno a la idea de cuándo acabaremos de comprar, ya todo el mundo se plantea la idea de que es en el mismo mes de marzo. Ya eso en la última reunión del FOMC ya prácticamente se dio una resolución a ese tema, y ahora lo que quedaría sería cuándo empezaríamos a reducir el balance, es decir, no tanto a reducir el nivel de compra, sino incluso a reducir el balance, ya sea mediante ventas de lo comprado, que no creo que sea esta la solución, como la no reinversión de lo que venza, que esa puede ser un poco la solución. Y ahí ese es el segundo tema que el mercado está un poco planteándose, de que la Reserva Federal, un poco empujada por la inflación, en estos momentos necesita un mensaje muy duro y por lo tanto de alguna manera incluso se plantea la idea de empezar ya a lanzar un mensaje de que no solo no va a comprar más, sino que no va a reinvertir, por lo tanto el balance va a empezar a reducirse inmediatamente en marzo. Todas estas especulaciones son lo que está detrás de los movimientos de la bolsa de los últimos días y del miedo un poco del mercado. Por tanto, de ese temor creciente a que con cada reunión sea un nuevo ciclo más agresivo, Alexis, y en ese objetivo, lo han dicho desde el primer momento Powell, Brainard, de frenar la inflación con medidas de ajuste en cada reunión, no sé hasta qué punto puede trasladarse en el comportamiento de la economía todas estas medidas que tienen que ir a la par, porque si hay que controlar la inflación como máximo y al mismo tiempo reducir el balance, con lo cual presión para pagar los vencimientos de deuda, no sé si van a ser compatibles y hasta qué punto se puede tensionar el mercado y convivir ambos. Claro, el gran problema ahora mismo es las medidas de las que dispone la Reserva Federal. Hay una parte de los analistas que piensa que los problemas de inflación son problemas únicos y exclusivamente debidos a los problemas en la logística y en la falta de personas, prácticamente todo lo relacionado todavía con los últimos coletazos del COVID. Y por lo tanto subir tipos de interés realmente lo único que provocaría serían más problemas más que soluciones. Pero la verdad es que parte de los problemas de la inflación no son solo problemas de la cadena de suministro o logístico, sino que también son de un exceso de demanda que está provocado por un dinero barato repartido de una manera muy generosa. Y por lo tanto, de alguna manera, la Reserva Federal de alguna manera tiene que tomar decisiones con respecto a su política de empezar una normalización. No solo se va a resolver los problemas de la cadena de suministro con que la cadena de suministro se adapte, sino que sencillamente también en algunos momentos hay que empezar a reducir algo la demanda. Y por lo tanto, de alguna manera, lo que tiene que hacer la Reserva Federal en estos momentos es empezar a reducir parte de las medidas de estímulo. ¿Qué repercusiones puede tener eso? Pues obviamente las repercusiones que pueden tener eso obviamente son un peligro
a la actividad económica, dado que de alguna manera que parte de la inflación está debido a un efecto y a otro efecto. Eso es un poco el gran problema. Por lo tanto, en estos momentos quizás la Reserva Federal está intentando primero lanzar un mensaje lo suficientemente duro para que no haya efectos de segunda ronda, pero desde luego lo que no puede hacer es un movimiento excesivamente rápido, puesto que de alguna manera puede provocar una recesión. En este sentido es importante ver el diferencial de la deuda entre largo y corto, que de alguna manera lo que viene a decirnos si la curva se está aplanando o no. Este término de aplanar la curva de alguna manera nos viene a decir que en cuanto más se aplane la curva, de alguna manera nos está hablando incluso de un peligro de recesión, con lo cual de alguna manera con una recesión posiblemente la inflación sería un problema menor. Y ahí en este juego entre lanzar un mensaje para recuperar una credibilidad, actuar para controlar en cierto modo los problemas de inflación sin pasarse de manera que no provoque un problema de recesión, es el discurso tan complicado que ahora mismo tiene la Reserva Federal. Precisamente por ese discurso se me abren dos preguntas. Anticipas, ¿no?, lo que podría ser el mayor problema, más allá de la inflación, que sería caer en una recesión. El Fondo Monetario Internacional advertía como ese endurecimiento también de la política monetaria podía frenar esa recuperación y al mismo tiempo, en ese contexto, tenemos que entender que de alguna manera llegan tarde las medidas para frenar la inflación. Lo digo porque como han tardado en reconocer que no era transitoria, que tenían que actuar o que se les ha ido un poco de las manos. No sé realmente si el momento es adecuado o van contra reloj ya o tarde. Sí, ese es un problema. Precisamente, prácticamente, en parte, esa especie de especulación de que la Reserva Federal debería hacer un movimiento importante en marzo, de alguna manera viene detrás de esa sensación de que la Reserva Federal se ha quedado un poco detrás en los movimientos. Solo hay que ver lo que ha venido pasando en todos los países emergentes que vienen subiendo tipos de interés pues prácticamente hace más de 3 y 4 meses. Mientras que los grandes bancos centrales, de alguna manera, están un poco más rezagados. Fíjese, por ejemplo, el Banco Central Europeo, que de alguna manera no se plantea ni siquiera una subida de tipos de interés este año. Con lo cual, de alguna manera, los bancos centrales, vamos a decir, los grandes bancos centrales, que han sido los que más han ampliado su balance, en estos momentos están un poco más reticentes. De ahí que, como les decía yo, tenían el interés de hacer una medida importante de recuperación un poco de la credibilidad. Pero es importante también tener en cuenta en este tema de los bancos emergentes y los bancos quizás de categoría A, las declaraciones de Xi Jinping en Davos de hace prácticamente una semana, en donde le vino a decir a Estados Unidos que la Reserva Federal no solo es el Banco de Estados Unidos, es decir, no solo es el banco que tiene que tener en cuenta la liquidez en dólares para el propio país y sus necesidades en función de la inflación, sino que también de alguna manera es la divisa del sistema. Y por lo tanto, de alguna manera, si ellos hacen una medida demasiado agresiva, pueden crear problemas de deuda en los países emergentes, que de alguna manera se han venido endeudando en dólares y podrían tener problemas económicos en el corto plazo. Por lo tanto, habría que añadir no solo el efecto de pérdida de credibilidad o el efecto de control de la inflación en Estados Unidos, como problema macroeconómico puramente americano, sino también un poco la labor de la que tiene el dólar como divisa del sistema y por tanto no crear tampoco problemas. Esta especie de encaje de bolillos tan complicado es el que realmente tiene en estos momentos Powell, que es una tarea bastante complicada y por eso quizás ha llamado tanto la atención y todo el mercado está tan intensamente centrado en la reunión de hoy, que de alguna manera sería el pistoletazo de salida a la importante, que será la de marzo, donde prácticamente tendremos la resolución de todas estas incógnitas. Hoy sencillamente no es más que un intento de ver por dónde pueden ir las cosas en marzo. No nos queda tiempo, Alexis, pero antes de terminar querría un brevísimo apunte sobre qué tenemos que esperar del dólar ahora. Hemos visto además el euro en mínimos del mes en medio de Ucrania. ¿Qué hacemos con el, qué pasa con el dólar? Bueno, el dólar básicamente vuelve otra vez a estar en cierto modo en un rango. Hasta hace unas semanas prácticamente el rango yo creo que era 1.12, 1.13 y ahora yo creo que es alrededor de 1.13, 1.15. Ayer estuvo levemente por debajo de 1.13. Si realmente recupera, como está recuperando en estos momentos prácticamente el 1.13, pues prácticamente en estos momentos el rango podría estar entre 1.13 y 1.15. El euro está tremendamente infravalorado y en algún momento tendrá que recuperar, pero de momento no tiene las condiciones como para que eso se produzca. Vamos a tener que dejarlo aquí. Muchísimas gracias, Alexis Ortega, socio director de Finagente Gestión, por acompañarnos esta mañana. Feliz jornada y hasta la próxima. Hasta la próxima.
Y nosotros continuamos en este punto